En 2025 la tasa de robos violentos disminuyó un 9,8% en comparación con 2024 y se registró un alza en los delitos asociados a las drogas de un 17,9 por cada 100.000 habitantes. Cifras que fueron informadas hoy en el balance de los casos policiales registrados el año pasado. De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Seguridad Pública, las bajas más importantes se registraron en los delitos de robo violento de vehículos y robo con violencia o intimidación. Vamos a hablar de estos resultados, para eso estamos con el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por invitarme al programa. Yo daba algunos datos, pero ¿cuáles son los que más te llaman la atención de este balance que entregó el ministro Luis Cordero durante la mañana? A ver, eso mismo que en realidad se está dando cuenta. Uno, por una parte, primero yo creo que es importante decir que los datos que estamos viendo son casos policiales, que los casos policiales son las denuncias que hace la ciudadanía ante las diferentes instituciones, Carabineros, la Policía de Investigación, el Ministerio Público, la mayoría en Carabineros, por supuesto, y además se le suman las detenciones en flagrancia que hacen las policías. Entonces, tienen cifra negra incluida. O sea, si la ciudadanía confía menos en el sistema de seguridad y justicia, creen que su denuncia no va a tener un resultado positivo, denuncia menos, y por lo tanto no hay que adjudicar todos los efectos que uno ve en estas bajas o aumentos en las estadísticas a un aumento o una baja de delitos. Pueden estar también escondiendo alguna menor o mayor denuncia. Puede estar subrepresentada, digamos. Exactamente, para los dos lados. Entonces hay que tener cuidado. No invalido la tendencia, que eso es importante. Por supuesto. Y sí, yo creo que las cifras muestran como dos mundos. Por un lado, lo que se ha declarado mucho, que son una disminución de los robos violentos, y eso es una buena noticia. Es una disminución con respecto al año anterior, pero los robos con violencia e intimidación venían con una tendencia al alza. Si uno saca la pandemia, que evidentemente en ese periodo bajaron mucho los delitos, pero si uno ve antes de la pandemia, 2018, 19 y lo que pasó después, uno ve una tendencia creciente en estos delitos, incluso hasta el año pasado. Y los robos con violencia e intimidación, por frecuencia y gravedad del delito, son los que causan mayor daño a la ciudadanía. Y por lo tanto, ver una disminución con respecto al año anterior es una buena noticia. Hay menos personas víctimas, pero todavía no marca tendencia porque es solamente una medición que baja con respecto a una historia creciente que tenemos en los últimos años. ¿Cuánto se podría, perdona, me detengo en ese punto, ¿cuándo podría decir uno que se marca tendencia? Cuando hay años consecutivos, 3 años consecutivos, digamos, a la baja, bueno, ojalá que no, eventualmente al alza, como ha sucedido. Efectivamente, yo diría que más de 2 años siguiendo una misma tendencia, una curva. Y también depende de la magnitud de la disminución. Entonces, 2 años con una magnitud de disminución del 9%, como tuvimos este año, ya sería significativo. O sea, si bien es un solo año, la disminución es significativa. Entonces, por eso que sí la consideramos. No es un error estadístico, es un 9%, es un 9,7%, entonces es un dato que es bastante, que por magnitud uno pudiera considerar que sí hay menos familias afectadas. Y eso es una buena noticia. Por otro lado, lo que sí nos preocupa es que hay un aumento, aunque no tan significativo, pero hay un aumento en delitos asociados a droga y delitos asociados a armas también. Y las drogas y las armas son muy particulares porque no son delitos que puede cometer una persona o una banda pequeña de personas, son delitos que están normalmente vinculados a organizaciones delictuales. Las drogas porque sabemos que las naturales al menos no se producen en Chile, y por lo tanto hay una producción, hay un transporte, hay un almacenamiento, una distribución, una venta, etcétera. Entonces hay una estructura criminal. Las drogas normalmente, el aumento de delitos de droga da cuenta de organizaciones delictuales que empiezan a operar en el país o se van fortaleciendo. Y en las armas pasa algo parecido. Las armas no se producen en Chile. La mayoría de las armas que se encuentran hoy día, que las policías decomisan, son armas ya no hechizas, son armas fabricadas en fábricas tradicionales y por lo tanto son armas que lograron importarse a Chile o robarse en Chile de manera regular. Hay un mercado de armas que abastecen normalmente a personas que no pueden comprar armas de manera regular. Y muy preocupante, perdón, Daniel, el calibre también de las armas, porque ya no estamos viendo armas, se ven obviamente, pero de corto calibre, sino, por ejemplo, en las últimas ocasiones, robo a tiendas, en centros comerciales, vemos hasta rifles. Efectivamente, hay armas, las armas automáticas son las que no están permitidas en Chile. Y hemos empezado a ver armas que sí son automáticas de origen o automatizadas, en el fondo, armas que las transforman para poder ser automáticas. Sabemos, y esto es una preocupación mundial, que el mercado de las armas ilegales ha crecido a nivel mundial, y tenemos muchos mecanismos hoy día. De hecho, la gran preocupación hoy día es que a través de las impresoras 3D
uno puede fabricar una cantidad muy importante de los componentes de un arma y por lo tanto necesita importar el cañón y un par de piezas que son las que no son fabricables en plástico y por lo tanto se hace mucho más fácil acceder a armas. Y un cañón o esas piezas son muy fáciles de esconder en un electrodoméstico, entonces son fáciles de entrar al país de manera irregular. Pero lo que preocupa mucho es que las armas hacen, primero, los países que tienen más armas en manos de civiles tienen más muertes por armas de fuego, directamente relacionados. Y también porque los delitos, al haber un vínculo con armas de fuego, se generan delitos mucho más violentos, que pueden tener consecuencias fatales. Y por último, que las armas que entran irregularmente al país normalmente son para abastecer a organizaciones que tienen poder económico y que ocupan estas armas para defender territorios y por lo tanto se van fortaleciendo. Entonces hay un vínculo entre las armas de fuego y las organizaciones criminales que están operando en el país también. Sí, con respecto a estos resultados, y lo hemos conversado varias veces, Daniela, te quiero preguntar, ¿qué es lo que se nota en términos de este fenómeno que ya no es nuevo, lamentablemente, del imputado desconocido? Cuando no hay una denuncia, cuando en un homicidio, por ejemplo, no se llega a una persona inmediatamente que deba ser investigada o perseguida por parte de la policía y también del Ministerio Público, por distintas razones, digamos. Efectivamente. Primero, lo primero es que evidentemente cuando una causa ingresa al Ministerio Público con un imputado desconocido hace mucho más difícil la investigación. Claro. Partimos sin saber, sin tener una sospecha cierta, entonces no es solo demostrar que lo hizo, sino que es identificar quién puede haberlo hecho. Entonces evidentemente se hace mucho más complejo. Pero lo que da cuenta, y en particular en los homicidios, es de un cambio del fenómeno delictual. Cuando un homicidio es cometido sin premeditación, por ejemplo, por un ataque de una ira, de un momento, en una riña en un bar, o incluso una violencia intrafamiliar que termina en la muerte de una persona, sí, son casos en que normalmente no hay premeditación y por lo tanto no hay un fin más allá que la muerte misma. En cambio, cuando hay imputados con desconocido, uno puede pensar que están mucho más vinculados a crímenes planificados, y que por lo tanto el homicidio no es un fin en sí mismo, no es hacerle daño a la persona, sino que es un medio. ¿Para qué? Para establecer soberanía sobre un territorio, para un robo que aumenta en violencia y te transforma en un homicidio. Entonces son delitos mucho más complejos y por lo tanto más preocupantes. Ahora, el tema de las drogas, el negocio, la industria de las drogas que finalmente va moviendo y va generando otros fenómenos delictuales, digamos, como tú decías. ¿En qué situación estamos actualmente? Y es lo que preocupa porque, claro, se habla, por ejemplo, de la posibilidad de que las organizaciones criminales, nacionales o multinacionales, vayan corrompiendo los distintos estamentos del Estado. Y muchas veces están relacionados con la industria y el negocio de la droga. Efectivamente, a ver, son dos líneas muy importantes para analizar. Uno es el consumo. Chile es un país que tiene alto consumo de ciertas drogas y en ciertas edades en particular. Jóvenes, marihuana, esas drogas están muy presentes en Chile, pero también hemos visto el ingreso, no todavía en magnitudes relevantes en volumen, pero en un nivel de crecimiento que hace que sean drogas preocupantes, que son las drogas sintéticas que son producidas nacionalmente. O sea, que se pueden producir en el país. Y si bien los fabricantes tienen que importar ciertos compuestos, al final se fabrican en el país y por lo tanto son mucho más accesibles. Ya no tienen el problema de la producción en otro lugar, sino que se pueden producir en el mismo territorio. Entonces esa línea es compleja y requiere una investigación que es distinta. Ya no es investigar la importación de la droga misma, sino que la importación de estos precursores son otra línea investigativa y son drogas mucho más dañinas. Pero por otro lado, y más allá del consumo, lo que estamos viendo hoy día en las drogas es muy bien lo que tú planteas, es que las organizaciones delictuales que están metidas en el negocio de drogas producen cantidades importantes de dinero, tienen que operar en ciertos lugares, tienen que importar estos precursores o la droga misma y además tienen que hacer el lavado de esos dineros que obtienen. Sí. Para lograr ese lavado necesitan dos cosas. Por un lado, que el Estado se tape los ojos en alguna de sus componentes, que las policías no investiguen, que el Ministerio Público también no profundice esa investigación, etcétera, pueden hacer que entonces una función que tratan de cumplir las organizaciones criminales es inhibir la persecución, una línea. Y para eso se valen de todos los recursos que tienen, desde la amenaza hasta el pago. Uh-huh. Y por otro lado necesitan tener permisos para poder operar con fachadas, con instituciones que puedan darle esos permisos.
Y ahí empiezan a operar también con municipios, por ejemplo, para una patente, para un negocio que sabe que puede ser que no funcione, porque sea solo una fachada, pero necesitan esas patentes, necesitan agilizar normalmente permisos, y eso lo logran también a través de los pagos o a través de la amenaza. Y es lo que hemos estado viendo ahora con las amenazas que se han repetido alcaldes, que están vinculadas a organizaciones delictuales, que quieren conseguir cualquiera de estas dos cosas. O beneficios para poder operar con ciertos negocios, o el que no sean perseguidos por las instituciones de persecución penal. Ahora, en esa línea siempre se ha hablado de la ruta del dinero, de atacar lo que es el flujo y el financiamiento de estas organizaciones criminales que llevan a distintos tipos de delitos, como tú muy bien has comentado, Daniel. Y gran debate se ha generado, y me imagino que va a seguir, en términos de las soluciones para poder cortar este flujo de dinero. Por ejemplo, la propuesta de levantar el secreto bancario. Hay miradas bastante contrapuestas en términos de que el levantamiento del secreto bancario existe, que hay que agilizarlo, de que hay que universalizarlo de alguna manera. ¿Cómo ves tú que está esta discusión? Tomando también lo que es este balance y estos datos que tienen que reflejarse, digamos, en políticas públicas, en discusión legislativa, eventualmente también administrativa. Es muy importante. Más allá del secreto bancario, lo que tenemos que tener es información de transacciones que pueden ser sospechosas. Ajá. Nosotros somos muy partidarios de que se fortalezca el sistema que va identificando transacciones de altos montos, sobre todo en efectivo, y que en el minuto en que se detecte la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, la detecte, tengamos la capacidad de hacer las investigaciones que se requieren y en ese minuto, evidentemente, abrir el secreto bancario. Y si se gatilla una investigación, el Ministerio Público tiene todas las atribuciones y son bastante ágiles esos procesos para poder abrir un secreto bancario y poder investigar una cuenta que tuvo una transacción que puede ser sospechosa, porque no es que las transacciones no se puedan monitorear si es que no hay un levantamiento de secreto bancario. Las instituciones financieras tienen facultades para poder detectar ciertas transacciones que pueden ser sospechosas. Entonces no es que estemos ciegos si es que no tenemos el levantamiento del secreto bancario. Pero hay ciertos cargos que es totalmente pertinente que tengan un levantamiento del secreto bancario, como los funcionarios públicos, que están altamente expuestos a ser cooptados por organizaciones delictuales. Y por lo tanto, nosotros proponemos que cualquier funcionario público o cualquier persona que acceda a puestos que son expuestos a soborno o a coimas por parte de organizaciones delictuales, tengan la obligación de tener abiertas sus cuentas desde el primer minuto, para poder, porque eso no solo va a proteger al país de fenómenos delictuales, sino que los va a proteger a ellos mismos para no poder ser usados para cometer delitos. Funciona para investigar, perseguir, pero al mismo tiempo me imagino como un disuasivo. Efectivamente, la transparencia es el mejor mecanismo que podemos tener para proteger a las instituciones públicas de ser cooptadas por las organizaciones delictuales. Tiene que ser transparente tanto en los subfuncionarios como en las razones por qué otorgan cualquier permiso, las razones por qué investigan o no investigan una causa, etcétera. Mientras más transparente sea, más protegida es. Daniel Johnson, como siempre, muchas gracias por el tiempo, Daniel. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo, muchas gracias por invitarme. Muy bien, que esté muy bien.